Amigos, muy buenos días. Les saluda Manuel Castro Elías en una nueva edición de su programa Impulso. Hemos invitado a Armando López, que es presidente de SEMDIS, quienes han tenido iniciativa juntamente con Family Down, como con el programa de Educación Inclusiva Perú, elaborar una mesa interinstitucional para la educación inclusiva, con el fin de encontrar algún tipo de explicación diagnóstica para el inicio y después tomar algunas soluciones que demanden algún tipo de respuesta a los problemas de diagnóstico. Muy buenos días, Armando López de SEMDIS, bienvenido al programa Impulso, muy buenos días. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación al programa. Armando, estábamos nosotros conversando previamente de esta gran iniciativa que nace a partir de SEMDIS y las otras instituciones como Family Down y como Educación Inclusiva Perú, para tratar de generar un diagnóstico a partir de una encuesta. Cuéntame esto de la mesa institucional, mi querido Armando. Muy bien. Sí, en realidad yo creo que para poder fundamentar bien lo que nosotros queremos desarrollar como mesa, debemos empezar por el derecho a la educación, ¿no? Creo que es un derecho inalienable e intrínseco a todas las personas y que es la piedra angular para que todas las personas puedan aportar al desarrollo de la sociedad y de su comunidad específicamente. En el caso de las personas con discapacidad, mucho se habla, ¿no?, de que las personas no aportan a la sociedad, son seres dependientes, pero no vamos a lograr que ellas puedan realmente generar ingresos económicos si es que no están debidamente formadas, capacitadas, educadas. Por más que se creen programas laborales, de inclusión laboral, lamentablemente si esas personas no tienen la capacidad necesaria, las habilidades necesarias para poder cubrir con calidad, atender con calidad o responder con calidad frente a un puesto laboral, va a ser muy difícil que logren su inclusión laboral. Entonces, la educación es un elemento muy importante. Nosotros, como familiares de personas con discapacidad, como padres de niños y niñas con discapacidad, realmente cuando hubo la declaración de la década de la educación inclusiva en el año 2003, pensamos que era una esperanza, una oportunidad para que nuestros hijos puedan ejercer su derecho a la educación. Lamentablemente han pasado 12 años y los resultados son magros, ¿no?, muy mínimos realmente. Y no solo eso, sino que también sentimos, nosotros que vivimos en carne propia la situación, que la educación inclusiva está retrocediendo. Por eso es que nos hemos unido Family Down, Educación Inclusiva Perú, SEMDIS y también Plan Sinergia, para poder impulsar una mesa interinstitucional que realmente dé impulso a la educación inclusiva y pueda formar parte de el aspecto de la vigilancia de la sociedad civil frente al proceso de inclusión educativa. Justamente un argumento, un decenio desde el 2003, sin embargo, estamos en una gran deuda todavía. Sí, la deuda es enorme realmente, porque vemos que la situación no va bien, ¿no? No va bien. En este decenio han habido algunos estudios, algunas investigaciones, por ejemplo, de parte de la Defensoría del Pueblo, por parte del mismo Ministerio de Educación a través de la DIGEVE, ha emitido un balance de la década de la educación inclusiva y nosotros por nuestra parte también hemos hecho algunos pequeños diagnósticos en donde vemos que ¿qué hallazgos han encontrado? No va muy bien en realidad, ¿no? Estamos involucionando en este sentido de educación inclusiva en realidad. Sí, mucho, realmente. Por ejemplo, el tema del derecho a contar con escuelas inclusivas, la Defensoría del Pueblo nos señala que menos del 52% de escuelas inclusivas se encuentran preparadas para atender a niños y niñas con discapacidad. El tema de accesibilidad, infraestructura, materiales o capacitaciones que requieran específicamente los docentes, menos del 1% de escuelas, según la encuesta nacional de educación del 2013, se encuentran preparadas para atender a niños y niñas con discapacidad, ¿no? Es casi nada, ¿no? Exacto. El tema de la capacitación también, ¿no? Sabemos que hay más de 350.000 docentes en el país y lamentablemente muy pocos han sido capacitados. No ha habido una capacitación general masiva, para docentes de educación básica regular en el Perú en el tema de educación inclusiva. Solamente el PRONASCAF, que se dio hace algunos años, consideró un módulo, uno de los tantos módulos, consideró el tema de capacitación en educación inclusiva, ¿no? Pero en realidad, y que según el Ministerio ha cubierto algo de 150.000 docentes.
O sea, faltaría más de la mitad de docentes del país que no han sido capacitados en educación inclusiva. Igual no hay materiales, ¿no? Para en las escuelas, los profesores sienten que tienen las manos atadas para responder a las necesidades educativas de sus estudiantes con discapacidad. Digamos que en este sentido el profesor no tiene las herramientas a partir de lo esencial que es una capacitación para poder tener recursos en la atención. No. Yo he tenido la oportunidad de hacer una investigación el año pasado en escuelas de Lima Sur sobre la situación de la educación inclusiva en esta zona. Y si bien existe la disposición de algunos docentes de querer impulsar este proceso, sienten que no cuentan con herramientas, no tienen el apoyo del equipo SANE, ningún tipo de capacitación, y por lo tanto ellos tienen que ingeniárselas para poder responder a las necesidades de sus estudiantes. Bien, tenemos también la presencia de Rodolfo de la Riva, presidente de Family Down. Rodolfo, bienvenido. Es un gusto compartir estos momentos con toda la radioaudiencia. ¿Verdad que sí? Es muy importante nuestra participación en esta mesa, definitivamente. Existen muchísimos problemas en el tema de educación inclusiva. Es increíble que se calcula que 500.000 de personas con discapacidad están entre 0 y 20 años, de los cuales corresponden muchos al área educativa, pero el Estado solamente está desarrollando a través de los SANES una inclusión o un monitoreo de cerca de 30.000 personas, de las cuales, 30.000 personas se calcula que están en ese momento desarrollando una inclusión educativa, de los cuales el SANES solamente cubre 8.000 personas. Quiere decir que del 500.000 de personas con discapacidad, solamente 7.000 personas tienen algún tipo de relación con el Ministerio de Educación en cuanto a lo que significa un apoyo para lograr una inclusión educativa. Y eso es dramático. Dramático porque cuando hablamos de educación hablamos del desarrollo de la persona. Una persona sin educación no logra de alguna manera integrarse definitivamente. Es una carga laboral para la sociedad, para los padres de familia y para ellos mismos. Estamos de alguna manera impulsando a que exista una población discriminada, una población que no tiene acceso a una educación real porque van a los colegios solamente a cumplir. Son parte de una estadística gubernamental que los estadistas dicen, estamos avanzamos en números pero no en seres humanos. Es la situación de que se habla mucho de estadística y se habla de números, y lo concreto en la acción, lo concreto en lo objetivo, encontramos muchas dificultades. Hablando de una persona que no, en general, de una persona que no accede a educación, es una persona vulnerable, es una persona en general que va a tener dependencia, que va a tener poca proyección en su vida futura. Y hablamos de la secuencia de atención para empezar, un sistema de atención de salud elemental, un sistema de educación elemental como derechos. Y sin embargo esto está siendo vulnerado con lo que me estás mencionando, Rodolfo. Y claro, ocurre que de alguna manera el Estado garantiza la salud de la población, del ser humano, la educación también. Pero a veces esto solamente es poético, ¿no? Porque no se da en la realidad. Las personas con discapacidad están de alguna manera alejadas de un contexto de inclusión laboral, social, personal, ¿no? Inclusive los padres nos sentimos frustrados, y esta frustración nos lleva de alguna manera también a alejarnos de la sociedad y llevar a nuestros chicos a las casas, y nuestros hijos no logran integrarse. Entonces es toda una carga social que el Estado no entiende. Las personas con discapacidad implican todo un costo de tiempo, de dinero para los padres, y encima de eso tenemos que estar marginados, ¿no? O una educación real, eso sí es imperdonable. Armando, por la explicación que nos da Rodolfo, estamos hablando entonces de varios protagonistas, de varios eslabones que no se encuentran articulados. Así es. ¿No? Y dentro de ello, por ejemplo, cada uno tiene una demanda y una exigencia totalmente válida, ¿no? Hablamos del grupo de los padres, hablamos de las mismas personas que requieren a un tipo de educación especializada, hablamos de las autoridades, hablamos de la infraestructura, hablamos de las políticas como gobierno, y no encuentran una articulación en sí. ¿Es un hallazgo de la encuesta por ahora? Sí, definitivamente, ¿no? Es un hallazgo que nosotros hemos desarrollado esta encuesta virtual que invitamos nuevamente a todos los oyentes para que puedan participar. Está en el link del Grupo Educación Inclusiva Perú, que ha sido elaborado por la señora Amparo Arteaga. Y hemos desarrollado 12 preguntas básicas, ¿no? Una de ellas es el tema de qué opina frente a la situación, si está de acuerdo con el proceso que viene siguiendo el Ministerio de Educación frente a la educación inclusiva, y el 90% señala que está totalmente de desacuerdo. Hasta el momento está en desacuerdo con la situación como se viene enfrentando, ¿no?
Ahora también otro tema es la poca participación de los padres y madres de familia en este proceso educativo. La familia es imprescindible para poder posibilitar la inclusión de las personas con discapacidad. Lamentablemente no se cuenta con la opinión de la familia, lo cual debe ser necesario, ¿no? Es un aspecto, yo converso mucho con directoras de escuelas especiales, de PRITES, y siempre me señalan que las políticas que vienen desde la DIGEVE o del Ministerio realmente no concuerdan con la realidad, no concuerdan con el trabajo de campo que se realiza, ¿no? Muchas veces son incoherentes frente al trabajo que viene desempeñando ellas con muchos niños. Acción, como decía Rodolfo, exacto, la retórica, exacto, de lo que está escrito, ¿no? Como tal vez como estrategias, o que está escrito en un papel pero en la cancha no se ve eso, ¿no? Y justamente ocurre esto, ¿no? De que existe mucha información, existen muchas voces que se levantan por acá, por allá, y existen deseos de cambiar todo esto. Pero en la medida que no exista un punto de convergencia, ¿no? Claro, de concertación. Entonces de ahí viene la idea de hacer una mesa de diálogo en la cual podamos plantear, ¿no? Nuestros objetivos claros, qué queremos que cambien las cosas y de qué manera lograrlo. Iremos de alguna manera a hacer una labor pues a nivel de incidencia nacional. Trabajaremos con lo que significa capacitación a profesores, a padres, buscaremos de alguna manera un diálogo con instituciones que correspondan, llámese Defensoría, que es un gran aliado, Ministerio de Educación, y otros organismos, ¿no? Así es. Que correspondan a esto, el Congreso de la República, el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Existen muchas investigaciones, inclusive, una de las grandes investigaciones sobre el diseño de educación ha sido planteado en un libro por Teresa Tobar, ¿no? En el diseño de discapacidad. Hay también bastantes aportes ahí, lo que significa el trabajo Entonces, yo creo que debemos convocar más a través de la radio. Te invito, Manuel, a desarrollar más este tema e invitar a más participantes, más organizaciones que planteen sus puntos de vista. No solamente las organizaciones que están en el área de educación, sino también las que están en el área deportiva, en el área de cultura, en la parte laboral, sí, en música, porque todos tienen que aportar acá. La educación inclusiva es tarea de todos. La educación no se restringe a un profesor, a un niño y a un padre. La educación es tarea de todos y en todo momento del día. De alguna manera todos participamos, como sociedad también estamos involucrados. Y bueno, si bien es cierto la visión y la sensación del contacto directo con la persona con algún tipo de discapacidad, parte del núcleo familiar, aquí hablamos de que los artistas y los protagonistas son también parte de la sociedad en la respuesta, ¿no, hermano? Exacto. Sí, yo creo que las mismas personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad deberían estar levantando su voz, ¿no? Y su opinión frente a este retroceso, como te decía. En realidad hay dos aspectos muy importantes que mencionar, creo, y por que nosotros consideramos que hay esta parte que no se está avanzando, ¿no? Uno de los aspectos es el aspecto normativo. Si bien a partir de la década de la educación inclusiva, en el 2003 se declara la década, se promulgan diversas normativas para favorecer la inclusión. Estas a partir del 2012 fueron derogadas toditas ellas, ¿no? Todas ellas, y solamente tenemos una norma que sale cada año y que dura de enero a diciembre, que es la norma de orientación del funcionamiento del año escolar, de organización y funcionamiento del año escolar, que es perecible. En realidad no hay una norma estable que abogue por el proceso de educación inclusiva de manera clara. Y otro aspecto que también hay que señalar es el tema del presupuesto, ¿no? Existe un programa presupuestal, el 0106, que busca como resultado la inclusión de niños y niñas con discapacidad en la básica regular y en la técnico productiva, que para el año 2013 tenía un presupuesto de 147.9 millones de soles, y sin embargo año a año está disminuyendo, ¿no? Para el 2014 ya era 127 millones y para este año solamente de 121 millones. O sea, en 2 años ha disminuido en 20 millones de soles el presupuesto para lograr este resultado. Y eso es preocupante. Una disminución del presupuesto que no guardaría relación con la demanda de los usuarios, que tal vez están en incremento. Hay una cosa también muy cierta en este punto, ¿no? El año pasado, cuando se presentó justamente los proyectos, ¿no? Se vio que en la parte de IGEVE no tenía proyectos para presentarlos. Fue una vergüenza que cuando el Ministerio de Economía dice cuáles son los proyectos que se van a desarrollar, había trabajo y educación no tenía proyectos.
Entonces es parte también de que se les dio dinero, pero no hicieron nada. O dicen que hacen cosas y no hacen nada. En evidencia, ustedes que son entes sensibles en esto, que son entes que están registrando a partir de la necesidad, tienen esta denuncia que es bastante seria, ¿no? Sí, porque se habla de que hay presupuesto, pero ¿qué hacen con el presupuesto? Entonces no solamente que haga el presupuesto, sino qué hacer con el presupuesto. Exacto. Entonces, como instituciones, nosotros hemos podido observar, ¿no?, que en diferentes partes del país no llega material mínimo. No es posible que un PRITE no tenga material mínimo, o un CEBE, donde de alguna manera ponen a un terapista de lenguaje porque es amigo de tal o amigo de cual, y no se permite que entre gente con capacidad. Entonces hay que también desarrollar una mesa que tenga que ver con esta parte, ¿no? La parte del filtro en cuanto a la admisión de profesionales. Y también tenemos que lograr que de alguna manera se considere a los padres como un filtro importante de medición de los resultados. Porque es sencillo decir, el profesor dice, todos van bien, el supervisor dice, todo va bien, la coordinadora sana dice, todo va bien, el director dice, todo está bien, la mujer dice, todo está bien, y estamos bien. Estamos bien. Pero cuando vemos al niño decimos, caramba, ¿qué avanzó? Nada. Y nadie habla del problema de la persona, ese ser humano que está en un salón, aislado de todos, porque el profesor no se da, ni siquiera se da abasto para trabajar, y el salario no llega como debe llegar, y el padre no es formado ni informado. Entonces, esa parte falta, ¿no? Tenemos que empoderar justamente de la educación inclusiva al padre y que su voz se escuche. Exacto. Sí, yo creo que ahí es un punto vital. Sí, hay que cambiar esa mentalidad, esa percepción del padre de familia que cree que porque su hijo lo recibe en una escuela y hacen el favor, no piensan en el derecho. Y entonces, bueno, no importa, con tal que esté ahí en el aula, que socialice un poco, pero ya me hacen el favor de recibir a mi hijo. Y eso no es. O sea, todos nuestros hijos tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Y eso tenemos que tenerlo claro todos los padres de familia. Porque tenemos de todos estos protagonistas, tenemos papás y papás también, ¿no? Algunos de que son exigentes, algunos que son demandantes, algunos que exigen su derecho, y otros que tal vez en la pasividad o la desmotivación no recurren a ello. Y por lo mismo podríamos hablar de los profesionales y de las autoridades y a los funcionarios, que algunos tienen la camiseta puesta y otros que prácticamente van a calentar el asiento, ¿no? Definitivamente. Y ocurre también pues que falta un ente que esté supervisando, que esté orientando, que esté de alguna manera demandando que exista una participación tanto profesional como motivacional, ¿no?, como el compromiso de cada profesional. Y los padres, te digo, existen diferentes tipos de padres, pero en el fondo todos coincidimos en que los padres no tienen un liderazgo de parte del Estado en cuanto a la formación, no hay un compromiso del Estado en cuanto a cómo orientar a los padres. Entonces el padre llega a una escuela y la escuela es puerta cerrada. Entra el niño, sale el niño y punto, ¿no? Después a fin de mes llega la nota del bimestre y dice, su hijo está avanzando bien, y punto. Entonces, esa es la lectura, digamos, del colegio y de la profesora. La escuela es como la caja negra. Así nadie es, sabe lo que pasa dentro de ella, ¿no? Sí, Y en ese sentido, perdón Rodolfo, que te corte, ¿en qué disposición están a nivel de las autoridades del ministerio para recepcionar las demandas de los padres de familia? ¿Hay algún tipo de receptividad, algún tipo de capacidad de ser susceptibles a las sugerencias que ustedes dan, o no hay apertura en ese sentido? Hemos luchado de alguna manera durante varios años en llegar a ellos, ¿no? A través de la DIGEVE, nos escuchan a veces, pero no hemos logrado de alguna manera políticas claras con el Ministerio de Educación, ¿no? Vemos que siguen dando de alguna manera manotazos de abogado, tratan de cumplir sus normas, son muy cerrados en lo que significa las directivas, la normativa, y no van a trabajar con el padre. Les cuesta mucho. Y están entrampados de repente en muchos procedimientos internos, que al final un procedimiento de A a B, de B a C, de C a D hasta la Z, no llega nunca a conectarse con los chicos. Armando, y por lo mismo, tal vez sea de que las autoridades tengan pasos tan efímeros que no tengan esa intensidad en ejecutar lo que tienen. No creo que, no necesariamente. Por ejemplo, ha habido una directora, la directora de la DIGEVE, la señora Clemencia, por ejemplo, hace muchos años, pasó muchos gobiernos. Ajá. Y realmente no hubo logro, ¿no? Entonces no es tanto por el cambio personal, creo que es más que todo por no tener una visión clara respecto a cómo seguir el rumbo para lograr con éxito el proceso de inclusión educativa. Y lo que llama la atención es que la evidencia de los números que nos acabas de mencionar
Armando, son números que involucionan, que están en el crecimiento y no hay capacidad reactiva de tomar acción en eso, ¿no? Hasta ahora no sentimos eso, no sentimos, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo hace un momento señaló el número de estudiantes que hay y que en las últimas reuniones que había con el Ministerio señaló que se incrementó mucho más, ¿no? Muchísimo más el número de estudiantes con discapacidad incluidos en escuelas regulares. Armando, ¿cómo va esta situación de la encuesta virtual de la cual ustedes pretenden tener una información bastante objetiva? Sí, para nosotros es muy importante contar con información que provenga, ¿no?, de los mismos padres, familia, docentes, especialistas que trabajan en la temática directamente. Por eso se ha lanzado esta encuesta que contiene 12 preguntas, que ha sido elaborada por la señora Amparo Arteaga de Educación Inclusiva Perú. Y estamos recibiendo ya algunas respuestas, ¿no?, que nos señalan cuestiones muy importantes que sirven de base y sustento de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, hay una pregunta donde ¿qué opina la educación inclusiva? La gran mayoría responde que es una oportunidad de convivencia, de respeto por los derechos y de acceso igualitario o en equidad para todas las personas, ¿no? Muy pocos señalan que solamente es para que tiene aspectos positivos o negativos, sino... Esta encuesta ya está corriendo, ya está circulando, está en el Facebook de Educación Inclusiva Perú. Se puede encontrar en el Facebook de Educación Inclusiva Perú, en el grupo, y es muy fácil de ingresar, se hace en el link y se responde a preguntas directamente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente plan con todos estos datos? Nos hemos planteado primer paso que exista mostrar el tema, hacerlo relevante y que exista incidencia y que más personas se acudan a asumir una actitud de compromiso. El siguiente tema es juntarnos a discutir cuál va a ser el planteamiento frente a los resultados de la encuesta y sumar también esto a una mesa de diálogo con especialistas, técnicos, ¿no?, y autoridades inclusive de Defensoría del Pueblo y ver la parte legal, qué plantear de una forma estructurada. Ya sabemos en base al sondeo cuál es el punto de vista, la perspectiva que tienen muchas personas a nivel de padre de familia, a nivel de instituciones. Ahora hay que hacer un planteamiento, ¿no?, a nivel ya de sociedad, basado en un estudio ya de leyes internacionales, en base también a leyes nacionales con abogados, en base a una estrategia, ¿no?, a nivel de incidencia política con el Congreso de la República, con el Ministerio de Educación, con el Ejecutivo, ¿no?, y desarrollar pues estrategias y plantear, ¿no?, capacitaciones para profesores, para padres, ¿no?, mayor compromiso de instituciones, buscar participar con el CONADIS también, darle fuerza a instituciones civiles que corresponden tener presencia dentro de lo que significa las decisiones a nivel gubernamental. Definitivamente, la verdad que agradezco el día de hoy, esta oportunidad. Como te decía, ¿no?, cada día tenemos oportunidades de mejorar nuestra educación, y el tema educativo es de todos, ¿no? Y definitivamente espero que todas las personas que nos han escuchado hoy día hagan una acción de rebote también, ¿no? Este sondeo debe rebotar, debe llegar a más personas y de alguna forma tener mayor información, ¿no? Personas que tengan que ver con el tema de discapacidad, que no tengan que ver con el tema de discapacidad, instituciones igual. Tenemos que tener información de todos, padres de familia, familiares, ¿no? Porque todo esto va a ir a un estudio, ¿no? Una base de datos, el punto de vista profesional, el punto de vista institucional, el punto de vista de familias. Entonces se va a hacer un análisis de todo esto para plantear las cosas como corresponde. Muy agradecido por su presencia, pues, Rodolfo de la Riva de Family Down, Armando López de Sendis Perú. Nos han hablado acerca de la encuesta virtual de la Mesa Interinstitucional de la Educación Inclusiva. Amigos, muchas gracias por su presencia y espero tenerlos en una próxima oportunidad, mi querido Armando y mi querido Rodolfo. Muchas gracias.